Ya, dale Ian. Muy buenas con todos. En este momento les vamos a explicar sobre conceptos generales de la programación orientada a objetos. Los integrantes de mi grupo son David Calvo Piña, Jonathan Rojas y Saúl Chazipanta y mi persona, Ian Chazipanta. Bueno, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación el cual organiza el código en torno a objetos que representan entidades en el mundo real. La programación orientada a objetos permite modular, reutilizable y escalable, haciendo el código más fácil de entender y mantener. Principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Se basa en cuatro principios fundamentales: clases, objetos, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. A continuación, veremos cada uno de ellos: clases y objetos. Bueno, clases. Una clase es una plantilla modelo que define las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto. Es como un plano que describe cómo debe ser un objeto. Objeto. Un objeto es una instancia concreta de una clase. Cuando se crea un objeto, se asigna un espacio en memoria y se puede interactuar con sus atributos y métodos. A continuación, mi compañero. Yep. Dentro de los principios fundamentales de la PO tenemos lo que es un objeto. Un objeto, también conocido como una instancia de una clase, es la representación concreta y específica de esta clase, que reside en la memoria de la computadora. Aquí podemos ver un ejemplo que es del carro. Este es un objeto y su clase sería carro o automóvil. Y esta clase tiene los siguientes atributos y métodos. Por ejemplo, en atributos tenemos lo que son color, velocidad, ruedas y motor, es decir, todas las características de esa clase. Y en los métodos tenemos lo que es arrancar, frenar y doblar, imagino. Y todo eso son las funciones que realiza esa clase. También dentro de los conceptos generales de la PO tenemos las cuatro palabras fundamentales, que son lo que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Pues en la abstracción es lo que obtiene todas las características esenciales que conforman a una clase. Luego tenemos lo que es el encapsulamiento, que consiste en restringir el acceso directo a ciertos datos de un objeto, protegiendo sus atributos para que solo se modifiquen a través de métodos específicos. Aquí se incluye lo que son modificadores de acceso, que vienen a ser también lo que es que los métodos get y setter, para que todo sea de forma privada, los aspectos esenciales del objeto. Luego tenemos lo que es la herencia. Este permite que una clase, denominada también subclase, herede atributos y métodos de otra clase, o también denominada superclase, permitiendo reutilizar así código y extender funcionalidades. En la herencia aparece la palabra clave extends, que es lo que esa palabra permite que la subclase herede todos los atributos y métodos de la superclase. Y por último tenemos lo que es el polimorfismo, que permite que objetos de diferentes clases respondan al mismo método de formas distintas, aumentando así la flexibilidad del código. Ya. Ahora tenemos cómo crear una clase y un objeto. Si bien ya explicamos todo el concepto teórico, vamos a un ejemplo ya práctico. Primero tenemos que tener el modificador de acceso, que en este ejemplo tenemos que es public, ya que también tenemos que otro que es por defecto, el default, privado o estático. Pero como recién estamos aprendiendo, utilizaremos público para no tener inconvenientes después en nuestro código. Después ponemos una clase, como el ejemplo anterior que vimos, que era carro, y al lado el nombre. Después abrimos y cerramos llaves y adentro vamos poniendo los atributos, pero también tenemos que hacer obviamente su debida instancia, creando el objeto ya en sí. Llamamos otra vez a la clase, le ponemos el nombre y creamos ahí sí el objeto. ¿Ya? Y explicando también un poco más acerca de los atributos, que son todo lo que tiene, por decirlo así, como las características. Y en cambio en esto del código,
sería todo lo que va en esta parte de aquí. Hablando más en sí, como el ejemplo que ya hemos venido manejando, que era el del carro, tenemos aquí como atributo que pueden ser las puertas, los asientos, las ruedas, el retrovisor, el freno de mano, que va a ser todo lo en sí, lo esencial del carro que podemos darle y ponerlo también en nuestro código. Como por ejemplo aquí, que ya nos pusimos ya un ejemplo mucho más específico. Le dimos de atributo el color, una marca, el kilometraje que va a estar en cero y obviamente con su respectivo tipo de dato. El de color va a ser un string, la marca igual otro string, pero el kilometraje va a ser un int, ya que este iniciamos en cero. Ya, en cuanto a los métodos son las acciones que puede realizar una clase con sus atributos. Por ejemplo, ahorita que venimos hablando de los carros, las acciones que puede realizar un carro son frenar, acelerar, pitar, empezar el limpiador, todo eso. Ya, los conceptos clave para los métodos. Los métodos los creamos de la siguiente manera. Sí, primero, un modificador de acceso, public, private, protected. Luego el método de retorno, dependiendo si nuestro método, que es básicamente una función, va a retornar algún valor. Luego el nombre del método, que se va a ser el nombre de la acción, y argumentos si es que es necesario para usarlos. Dentro de las líneas va todo lo que va a realizar el método. En el ejemplo de aquí tenemos una clase llamada operación. Esta tiene, con los atributos que son en este caso, el número uno, número 2 y la suma, vamos a realizar la acción primero de que el método lee. En este vamos a hacer que por consola primero se salga las palabras digite el primer número. Luego, con scanner, hacemos la entrada de este primer número. Lo mismo con el segundo número. Con el System Out Print, hacemos que salga por consola digite el segundo número. Y con scanner, hacemos que se pueda leer el número 2. Después, estos datos en la función public void sumar serán sumados y guardados en la variable suma, en el atributo suma. También tenemos la función que está más abajito, la de mostrar, que es la que nos va a permitir mostrar el resultado de esta suma de estos dos números ingresados por teclado. Después, en el main, lo que tenemos es que creamos un nuevo objeto de la clase operación y le decimos que realice todas las acciones o los métodos que están puestos en la clase operación, que son leer para ingresar los datos, sumar para que se realice la suma y mostrar para que también se muestre el resultado de esta suma, como se ve en la salida de acá abajo. En resumen, los métodos son lo que nos permite interactuar de manera más directa con las clases para que estas mismas puedan acciones específicas como lo requiramos. Gracias.